Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes. A ver, la idea en esta sesión es refrescar el alcance de las obligaciones estatales. Y esto pone en el centro de la discusión las tradicionales dificultades o bemoles que tienen los derechos sociales. Así que hagamos un poco de lluvia de ideas al respecto. ¿Dónde están las dificultades vinculadas con identificar cuáles son las obligaciones concretas del Estado en materia de derechos sociales? ¿Alguno tiene intuiciones al respecto? ¿Por qué plantea alguna dificultad pensar qué le puede exigir al Estado en materia de derechos sociales? Si no hay ninguna dificultad, ¿para qué estamos haciendo un curso? Nos vamos a casa y... Claro, dependiendo del enfoque. O sea, por ejemplo, desde el lado de la protección judicial me parece que desde la poca formación de los operadores... No, me estoy refiriendo al alcance. Si uno, independiente de los sistemas de garantía o las garantías institucionales, cuando uno intenta definir ¿a qué obliga un derecho social? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. ¿Qué dificultad plantea definir a qué obliga? ¿Qué le pido al Estado? ¿Le pido una casa? ¿Le pido un hotel 5 estrellas? ¿Le pido una choza? Determinar la obligación. A ver, entonces, si los derechos suponen alguna obligación del Estado, la pregunta es ¿a qué obligan? ¿Cuál es la obligación que tiene el Estado cuando digo que yo tengo un derecho a la salud, a la vivienda, a la educación? Bueno, a ver, ahí tenemos varias respuestas. Una es, cuando hablo de derechos sociales, parece que me estoy refiriendo al acceso a ciertas condiciones dignas de vida. Así que ahí tenemos, ahí tenemos una intuición al respecto de qué me hablan los derechos sociales. Eso significa, digamos, que si eso significa algo, bueno, hay una distinción entre acceder a servicios básicos de salud y mi derecho a que me hagan una cirugía estética para que me achiquen la nariz porque no me gusta. Así que condiciones básicas significaría, bueno, un piso definido socialmente al respecto de qué significa el buen vivir, para decirlo en términos ecuatorianos, o qué significa un nivel de vida digno de adecuado. Pero esto no es obvio, digamos. El definir cuál es el contenido del derecho a la salud, a vivienda, a educación, requiere para cada caso pensar si esta idea, si el alcance de la obligación del Estado satisface o no ese nivel de vida básico. Así que una de las cuestiones que seguramente tienen como problema cuando alguien les dice fui al hospital, pedí esto y no me lo dieron, ¿era parte de la obligación del Estado ofrecer ese servicio? ¿O la persona está pidiendo de más? Está queriendo cargarle al Estado lo que él tenía ganas de que le cargara al Estado. Así que ahí hay un cierto problema vinculado con cómo definir qué debe el Estado, cuál es la conducta debida del Estado cuando uno dice que tiene derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al agua, a la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Algún otro problema clásico vinculado con cómo definir las obligaciones en materia de derechos sociales? Le pido lo mismo a Ecuador que a Suecia en materia de derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. ¿Y por qué? Digamos, vamos a hacer este punto después, la idea del costado prestacional, pero sobre la pregunta anterior, ¿por qué no le pido lo mismo a Suecia que a Ecuador, que a Burkina Faso en materia de derecho a la salud? A ver, ¿qué dijiste vos? Bueno, esta es la misma idea, cumplimiento progresivo. ¿Qué significa progresivo en este caso? Que el Estado no lo puede, si no lo puede cumplir en ese momento, trata de cumplirlo en un determinado tiempo. Ok, así digamos, la idea parece ser, hay alguna correlación entre la obligación del Estado y un cierto nivel de desarrollo. De modo que cumplimiento progresivo significa que la obligación se va expandiendo en la medida en que el Estado tiene más recursos, que el Estado crece, que el Estado se desarrolla. De modo que, como Suecia es mucho más desarrollado que Ecuador en términos de ingreso per cápita, riqueza, etcétera, etcétera, los servicios de salud que le exijo al Estado sueco son más altos que los servicios de salud que le exijo al Estado ecuatoriano. Esto parece proyectar la idea de que hay alguna relación entre la obligación de vida del Estado, lo que le puedo pedir al Estado, y los recursos que existen. ¿Estamos en esto? Digamos, así que no le pido lo menos. Si tengo una enfermedad rarísima que solo se puede
operar en Estados Unidos con con un sistema que tiene una pila atómica y esto vale $2 millones, la pregunta es, bueno, el derecho a la salud incluye esa prestación, así que voy al Estado ecuatoriano y digo, bueno, págueme esto. Esta es la pregunta que uno se hace. ¿Sí? ¿No? O si le llega a este caso, ¿qué pasó? ¿Hay obligación o no de cubrir una operación que solo se cubre en Estados Unidos y vale $1 millón? ¿Qué me diría el Estado cuando le digo esto? Sobre lo que dices, entiendo. Pero es por lo que me digo. Ayer nomás visitaba una persona que representa a personas que viven con enfermedades raras. Y claro, dice que es muy costoso esto, y el Estado ha dicho no tenemos recursos y tampoco había una política. Hay normativa, pero no desarrollo política ni programas ni recursos. Vamos, ahí salieron... La muerte de la gente, o sea, lo terrible de esto es que no puede decir no tengo los recursos. La gente también. Entonces, eso... Pero bueno, digamos, ahí tenemos un elemento. En algunos costados, particularmente los prestacionales, en estos derechos requieren recursos, así que sin plata no cubre la operación y la gente se muere, digamos. Así que, pero esto significa que la existencia de recursos que es contingente. El Estado ecuatoriano, que está creciendo, va a tener más recursos dentro de 5 años que ahora. Bueno, esperemos, digamos, esta es la idea de desarrollo, que uno va acumulando más recursos, crece el PBI, crece el ingreso per cápita. Si esto es cierto, probablemente los servicios de salud sean mejores en el futuro que ahora. Pero para determinar qué debe el Estado en un momento concreto, tengo que hacer alguna correlación entre cuál es el nivel de los servicios existentes, qué más le podría pedir al Estado si el Estado crece, y cuál es la situación concreta de la persona que me viene a decir quiero que me cubran tal servicio de salud. Digamos, esta complejidad de elementos, el contenido concreto del derecho en esta situación requiere de algunas variables. Contenido de recursos, nivel de desarrollo, progresividad, esta idea de progresividad, están más o menos reflejados en la obligación general establecida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que les voy a dar a leer. Miren la página 34 de la guía. Alguien que lea el artículo 2.1, que es lo que está más arriba, el PIDES, que en su artículo 2. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que se disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Bueno, una preguntaría. ¿Cuáles ven que son los condicionamientos de este derecho? ¿Qué frasecitas o qué términos se encuentran ahí? Bueno, ahí tenemos varias cosas. Vamos a ver, ¿cómo empieza? ¿A qué se compromete al Estado? Adoptar medidas. Así que sabemos que el Estado algo tiene que hacer, que es adoptar medidas. Primera cuestión, adoptar medidas. ¿Cuál es el sentido de la adopción de estas medidas? ¿Cuál es el objetivo de la adopción de estas medidas? Bueno, así que el objetivo es lograr, y ahí sale la palabrita que ya mencionó, progresivamente la plena efectividad de los derechos, o la realización, hay traducciones distintas, pero la plena efectividad de los derechos. Así que, digamos, un término clave acá es ¿qué significa esto? Progresivamente. Vamos a ahondar en esto después. ¿Alguna otra condicionamiento que encuentran ahí? A ver, hasta el máximo de los recursos disponibles. Así que en el mismo artículo hay un reconocimiento de que el logro de estos derechos requiere de recursos. Hasta el máximo de los recursos disponibles. Esto uno lo puede leer de dos maneras. Uno de manera negativa, que es si no hay recursos no hay derecho. Otra es el Estado tiene la obligación de usar hasta el máximo de recursos disponibles. Esto significa una obligación positiva. El Estado debe usar los recursos priorizando estos derechos y no usar los recursos para alguna otra cosa. Así que los compañeros economistas, después vamos a charlar de esto. A los compañeros acá
subrayaron esta idea de la cooperación internacional. Los recursos disponibles son tanto los recursos propios del Estado como los recursos a los que el Estado podría allanarse acudiendo a la cooperación internacional. Así que esta es un bemol. Digamos, para el Ecuador hoy en día nos interesa primero mirar la cuestión de los recursos disponibles del Estado. Después podemos pensar en qué medida el Estado tiene obligación de acudir a la cooperación y asistencia internacional. Pero hoy en día Ecuador no está en la escala de los países más pobres del mundo, está en un país de ingreso intermedio, así que las posibilidades de acudir a la cooperación y asistencia internacional se redujeron para Ecuador. Ya no están los países miserables, sino están los países en el medio de la tabla de posiciones. Así que pensemos primero en qué obligación tiene el Estado de disponer hasta el máximo de los recursos para satisfacer estos derechos. Y lo otro es, dice, adoptar medidas, y hay algunos ejemplos de tipos de medidas. ¿Qué ejemplo de tipos de medidas tiene que adoptar el Estado? ¿Alguna privilegiada ahí? En particular, medidas legislativas. Así que legislativas, este es un pacto de derechos, así que digamos, hay una cierta preeminencia, preferencia de las medidas legislativas, pero no solo legislativas, sino económicas, técnicas, etc. La lista no es exhaustiva, así que puede haber otras, educativas, etc. Así que la idea es, ¿qué es un medio apropiado? Ahí está la idea, apropiado. ¿Cuáles son los medios apropiados para satisfacer esos derechos? Bueno, esta obligación general abre algunas incógnitas en relación con cómo aplico este esquema a cada uno de los derechos. Así que las medidas apropiadas para satisfacer el derecho a la vivienda son distintas a las medidas apropiadas para satisfacer el derecho a la salud. Las medidas apropiadas para satisfacer el derecho a la alimentación son distintas a las medidas apropiadas para satisfacer el derecho a la educación. Así que la idea de apropiación tiene alguna relación concreta con el contenido específico de los derechos, y en los 2 días vamos a hacer un cierto ejercicio de bajar a tierra algunos derechos concretos sobre los que en la investigación previa tuvimos por lo menos indicaciones de que eran los que les interesaba priorizar, para enfocar en la forma en que la comunidad internacional, particularmente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, intentó desarrollar un contenido específico para darnos pautas al respecto de cómo evalúo si la medida adoptada por el Estado es o no apropiada. Esta es una obligación general, pero lo interesante, digamos, lo que me parece interesante en esta primera fase es tratar de desempaquetarla para mostrar que no todas las obligaciones del Estado son obligaciones que están vinculadas con la progresividad y con el máximo de los recursos disponibles, y cuáles son algunos criterios que han permitido afinar el sentido de esto para que esto no quede demasiado en el aire, para que esto no sea excesivamente abstracto. Si esto queda demasiado en el aire y es excesivamente abstracto, entonces es difícil exigirle al Estado algo concreto. Porque el Estado me dijo, sí, yo alguna medida adopté, mire, tengo un plan, tengo algo, con esto basta, digamos. Así que nuestra exigencia como juristas, nuestra exigencia como defensores es tratar de sacarle punta a esta idea de usted tiene que usar el máximo de los recursos disponibles, usted tiene que adoptar medidas apropiadas, no cualquier medida. Usted tenía la obligación de lograr progresivamente, muéstreme la progresividad. Así que si uno lee demasiado latamente algunos de estos términos, esto parece ser una invitación a la deferencia al Estado. Cualquier cosa que haga el Estado, más o menos, al menos, si tengo una medida en el papel, esto es una medida que adopté. La pregunta ¿es apropiada? ¿Involucró hasta el máximo de recursos disponibles? ¿Ha mostrado un desarrollo progresivo de la plena efectividad de los derechos? Así que algo de lo que vamos a discutir hoy y mañana son tipos de técnicas desarrolladas para darle contenido a estas cosas que parecen un poco vagas y estar un poco en el aire. ¿Vamos? Bueno, para próximo paso. El comité que se encarga de la supervisión de las obligaciones de los países parte, incluido Ecuador, se llama Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha ofrecido algunas ideas para dar cuenta, para entender el alcance de estas obligaciones. Así que lo que voy a hacer es refrescar algunas de estas para empezar a entender el contenido de estos derechos. La más fácil es la idea de que mientras esta frase del artículo 2.1 parece referirse solamente a medidas positivas, a acciones positivas del Estado, el comité también dice, esto es cierto, pero si el Estado tiene obligaciones de satisfacer estos derechos, también tiene obligaciones de no afectar, no interferir estos derechos. Así que esta es una primera cuestión importante, que es los derechos sociales implican tanto obligaciones positivas, la obligación de
proveer servicios, la obligación de adoptar medidas para garantizar el acceso a salud, vivienda, educación, etc., como obligaciones de carácter negativo. Esto es un poco el reverso del argumento que planteaba antes Ramiro, que era: los derechos civiles y políticos no solo son libertades, implican abstenciones, sino también requieren de acciones positivas del Estado para garantizar esos derechos. El ejemplo de la policía, el ejemplo del sistema electoral. Lo que dice el comité acá es: parece obvio que sin escuelas no hay derecho a la educación, que sin centros de salud no hay derecho a la salud, que sin algún plan que permita a la gente acceder a viviendas cuando no las puede pagar no hay derecho a la vivienda. Pero este es el costado prestacional del que hablaba la compañera antes, el costado vinculado con las acciones positivas del Estado. Pero el derecho a la salud parece implicar también que el Estado no envenene el agua que estoy tomando, o que el Estado, si voy al hospital, no me esterilice forzosamente sin preguntarme, o que el Estado, cuando ya gozo de un derecho, por ejemplo, cuando me alimento a partir de una cierta relación con la tierra, no venga a contaminar y arrasar la tierra, o que el Estado no me desaloje forzosamente en lugar de consolidar mi derecho a la vivienda. Así que hay algunas obligaciones del Estado que se parecen a las obligaciones en materia de derechos civiles y políticos. La obligación de no torturarme, la obligación de no interferir en mi libertad de expresión, la obligación de no interferir en mi libertad de asociación. Así que este es un costado interesante, porque estas obligaciones negativas no son caras, no requieren de recursos. El Estado, para no desalojarme forzosamente, tiene que quedarse cruzado de brazos, no tiene que disponer de recursos. Así que lo que dice esta primera distinción es: hay una serie de obligaciones en las que el Estado puede violar derechos sociales por acción, a través de su interferencia en el ámbito de libertad que tengo en materia de salud, vivienda, educación, cuando ya gozo de esos derechos. En cambio, cuando se trata de prestar servicios, estas son obligaciones positivas que en general implican algún costo. Así que, primera distinción que es importante: no todas las obligaciones en materia de derechos sociales son obligaciones prestacionales o positivas, también hay obligaciones negativas. El Estado puede violar también derechos sociales cuando hace lo que no tiene que hacer, cuando me desaloja forzosamente, cuando me esteriliza forzosamente, cuando contamina la tierra de la cual estoy cultivando, cuando afecta mi relación con un bien básico como tierra, salud, educación. ¿Estamos? Así que estas obligaciones parecen ser más fáciles. Ninguna de las cosas de las que hablábamos antes, máximo de recursos disponibles, medidas apropiadas, etcétera, etcétera, parecen aplicarse demasiado a este nivel de obligaciones negativas. Lo único que tiene que hacer el Estado acá es no hacer algo, no meterse en mi vida, no quitarme la regla. ¿Estamos? El comité da un paso más allá diciendo que usando o adoptando una clasificación de obligaciones en las que se incluye otra dimensión. Así que esto es dicho de manera un poco más compleja, eso lo tienen, casi todo lo que voy a decir está en la primera parte, pero eso está puesto en la página, ya lo voy a encontrar, pero en la página 36, uno puede clasificar las obligaciones que se derivan de los derechos sociales y el comité sugiere que esta clasificación también sería aplicable a los derechos civiles y políticos. Así que dice, no hay una diferencia radical entre un tipo de derechos y otro. Cualquier derecho humano, incluyendo los derechos sociales, implican, por un lado, una obligación de respetar los derechos. Y esto significa que yo soy el titular del derecho y ya gozo del derecho, el Estado no puede interferir en mi relación con el derecho. Entonces, ejemplos anteriores, el Estado no puede desalojarme forzosamente cuando yo gozo del derecho a la vivienda. El Estado no puede privarme de salud cuando envenena el agua, contamina el agua que estoy bebiendo o que estoy usando para efectos de cultivo. Así que respeto en este caso significa que el Estado no puede interferir en el goce de mi derecho cuando yo ya gozo del derecho. Muchos derechos laborales, por ejemplo, si soy empleado público, el Estado no puede despedirme arbitrariamente. Así que ya gozo de estabilidad, el Estado no puede interferir en mi goce de ese derecho. ¿Se entiende esto? Y esto sería aplicable tanto a derechos civiles y políticos, el Estado no puede interferir en mi libertad de expresión, el Estado no puede interferir en mi integridad física torturándome, como en vivienda, salud, educación. Una segunda idea
que va a aparecer en algunos de los casos que nos presentaron como casos testigos, tiene que ver con los casos en los que el titular del derecho ve su derecho amenazado, no por el Estado, sino por otro privado que es más poderoso. Así que este que es más grandote y poderoso y tiene un garrote, amenaza mi derecho. La pregunta es, ¿qué papel cumple el Estado en estos casos? Lo que dice el comité es, el Estado en estos casos tiene la obligación de protegerme frente a la acción dañosa de un tercero. Tal vez el modelo más clásico de estos derechos sean los derechos laborales. La mayoría de los derechos laborales son derechos que regulan las relaciones entre quién y quién. Entre empleador y empleado. Y en un mercado capitalista, la mayoría del empleo es provisto por ¿quién? Por el mercado privado. Así que la mayoría de los empleadores son empleadores privados. En materia de derechos laborales, el papel del Estado no es el de proveer empleo, sino el de regular las relaciones entre el más fuerte y el más débil. Así que las regulaciones de horarios, vacaciones pagas, protección contra el despido injusto, salario mínimo, etc., son regulaciones estatales que imponen obligaciones sobre el más fuerte para proteger al más débil. Las obligaciones de proteger generalmente incluyen una obligación de regulación de la conducta del privado, es decir, restringir su libertad de dañar al otro, su libertad de explotarlo, su libertad de hacerlo trabajar sin vacaciones, su libertad de pagarle una miseria. Así que poner límites a esa libertad, establecer sistemas de control de contralor, por ejemplo los inspectorados laborales, y tercero, establecer un sistema de sanciones en caso de que el privado incumpla con su obligación. Así que el modelo de relaciones laborales es aplicable a otros modelos en los que las relaciones entre los dos particulares involucran un derecho social. ¿A alguno se le ocurre algún otro ejemplo que no sea en el campo laboral de estas relaciones entre un privado y otro? A ver. Ahí tenemos uno interesante, que es derecho, digamos, estás hablando del derecho de los pueblos indígenas, a sus tierras ancestrales. Ese es un buen ejemplo. Esto no es un derecho universal, sino es un derecho de los pueblos indígenas. Así que si no soy indígena no puedo reivindicar mi derecho colectivo a las tierras ancestrales. Pero algún otro dentro del catálogo de los derechos del pacto en los que puede haber posibles relaciones entre privados y no entre Estado y privado. Inquilinato, ¿qué derecho es este? Vivienda, bueno, así que tenemos un privado que es el dueño del inmueble destinado a vivienda y relaciones entre uno y otro. Así que, ¿en qué consistiría la regulación del Estado a la libertad del propietario? Establecer límites máximos de arrendamiento, plazos mínimos de arrendamiento. Bueno, así que decíamos regulación. Típicas regulaciones en materia de vivienda son el establecimiento de, una vez concluido el contrato, de plazos mínimos y de reconducción automática del alquiler, de modo de proteger al inquilino frente a el uso arbitrario de la propiedad por parte del propietario. ¿Algún otro? ¿Qué? Vamos con después vamos a educación privada. Acá tenemos el de vivienda. Así que en una sociedad de mercado, gran parte de la satisfacción del derecho a la vivienda no se da por relaciones entre el Estado y las personas, sino centralmente en convenios entre privados. Así que la pregunta es, en materia de derecho a la vivienda, ¿el Estado tiene alguna obligación? Dice el comité, tiene obligación de proteger a la persona que satisface su derecho a través de sus relaciones contractuales con otro privado. Por ejemplo, ¿qué otros? Acá el caso que dio el compañero es un caso de arrendamiento, alquiler. Alguien alquila con objeto de vivienda. ¿Hay alguna otra relación contractual importante en materia de vivienda? Bueno, ahí está. Alguna gente arrenda, otra gente compra. Y entonces, el poderoso acá es el que dice, yo tengo la tierra, hago el negocito, pongo la casa y usted págueme las cuotas y alguna vez le voy a dar la casa. Así que la pregunta es, ¿el derecho a la vivienda implica algún tipo de interferencia del Estado en esta relación? Sí, hay una obligación de regular, una obligación de inspectorar, una obligación de vigilar el cumplimiento de esa regulación y una obligación de establecer sistema de sanciones en caso de incumplimiento. Algún caso de los que dieron da ejemplos de esto. El compañero, ¿qué otro ejemplo da usted, el compañero? Educación. Bueno, ¿cómo
describiría las relaciones entre... O sea, principalmente en las ciudades no existe la educación privada. Muy bien. En la mayoría, sobre todo en la educación primaria. Entonces se ha escuchado y se ha recibido reclamos de muchos abusos dentro del... Bueno, entonces, para sistematizarlo dentro de este esquema, que... a través del Ministerio de Educación, quien debe regular y sobre todo vigilar que esa regulación se cumpla. Y por ejemplo, algún ejemplo de regulaciones posibles en materia de educación privada. ¿Qué podría regular el Estado en relación con la libertad del empresario privado que tiene una escuela? Costo, ahí hay un ejemplo, así que el Estado podría garantizar el acceso, el acceso financiero a la educación privada a partir de costos. Normalmente esto se hace en los casos en los que el Estado subsidia al privado, en un mercado. Pero, ¿algún otro que no sea el costo? La calidad educativa, ahí hay un tema interesante. El mercado de la educación es un mercado libre. No puedo poner una escuela y decir, bueno, se me ocurre a mí enseñar vudú, y esto va a equivaler a un título primario. No, hay la obligación del Estado de regular un plan mínimo común que es imponible al prestador privado. Así que el prestador privado solo es certificado en la medida en que cumple con esas obligaciones. Si no enseña algo de lo que es obligatorio, el Estado tiene la facultad de cancelarle el permiso para enseñar. ¿Algún otro? Estos suenan. ¿Algún otro más controvertido? ¿Cómo? La seguridad social. A ver, sigamos con educación, después vamos a la seguridad social. La accesibilidad en términos no discriminatorios. A ver. Ciertos institutos privados se reservan el derecho de acceder a sus planteles estudiantes con cierto nivel económico o social, inclusive técnico. Bueno, ese es un tema interesante. ¿En qué medida se aplica la obligación de no discriminación a las relaciones entre privados? Entonces, por ejemplo, colegio cobra cuota y alguien no puede pagar cuota. ¿Esto es discriminatorio o no? ¿Qué dirían? Así que uno tendría el privado tendría la obligación de tomar al alumno sin que pague cuota. Pero el colegio podría decir, no acepto indígenas, no me gustan. Por ejemplo, actualmente hay ¿Qué? políticas que permiten la inserción de personas que no pertenecen a ese estrato económico, pero que a través de procesos de becas, por ejemplo. Bueno, este es otro asunto, que es el Estado tiene un abanico de medidas posibles para asegurar el acceso de la gente a la educación pública, y una posibilidad es la de considerar también como un espacio de inserción a los colegios privados. Por eso el Estado normalmente uno accede a través de subsidios, así que el Estado reemplaza la falta de capacidad de pago pagando él al privado. Me parece que hay los colegios solo para varones o solo para mujeres son discriminatorios. ¿Qué? Yo soy mujer y digo, quiero entrar en este colegio porque hay muchos chicos bonitos, me gustaría conseguir novios. ¿Es discriminatorio? Hay una convención de la UNESCO sobre discriminación en la educación que dice que en principio no es discriminatorio, salvo que el tipo de educación que se preste sea una educación que multiplique los estereotipos o que genere estereotipos. Y la aplicación del principio de no discriminación en relación con la libertad de la oferta educativa tiene algunos bemoles. Si hay algunas restricciones que parecen, si yo soy indígena y ofrezco pagar la cuota y el propietario del colegio me dice, no, acá son los rubitos, nada de indígenas, ¿esto es discriminatorio o no? ¿Qué? Sí. Bueno, así que parece que sobre eso no tenemos mucha discusión. Si digo, no me gustan las personas con discapacidad, son muy feas, me afean el plantel de los niños, así que no dejo entrar personas con discapacidad. Esto, aunque den el examen y entren y les vaya bien. Así que ese parece ser otro campo en el que claramente la prohibición de discriminación se aplica a privados. El compañero sacó un tema que es interesante, que es el del mérito, que es, puedo poner un examen de ingreso y decir, bueno, los que no saquen más de 6 puntos, los que saquen menos de 6 puntos no entran. El mérito es aceptable o no como criterio educativo. Si el mérito no fuera aceptable como criterio educativo, no habría exámenes, porque uno diría, bueno, me parece que el mérito, particularmente en los niveles superiores de educación, tiene alguna relevancia. Si me reprueban en todos los exámenes y no cumplo con cierto mínimo, entonces no entro a la universidad. ¿Es razonable o no usar el mérito como...? Bueno, hay una aceptación general que el mérito puede ser un criterio posible, no el único criterio, y puede haber otros, pero que
particularmente para el acceso a educación superior, el mérito puede ser un criterio razonable. Así que en cada una de las materias de los derechos, el nivel de la regulación depende de algunos factores. Si uno le permite a un colegio privado poner un negocio para ganar al respecto de eso, no le puedo decir que acepte alumnos gratuitamente. Lo que puedo decir es que no discrimine a los que ofrecen pagar lo que el Estado. A veces puedo decir, quiero mandar a un alumno que no tiene medios al colegio privado y el Estado se hace cargo pagando una beca. Pero mismo esquema, hay normas que regulan la relación entre este tipo, que es el empresario de la escuela, que ofrece el servicio educativo, y hay algún otro tema vinculado con las facultades de decir, no me gusta este alumno, o no quiero más que sea mi alumno, que pueda ser relevante en Ecuador. Hay uno clásico. Los religiosos que les obligan a que ser bautizados, confirmados y todo, y que les obligan a que sus padres sean casados con la iglesia. Bueno, ahí hay uno interesante, que es, si yo tengo un colegio de formación católica y yo soy musulmán y quiero entrar al colegio, ¿tengo derecho a admisión o no al colegio? Esta es otra, digamos, ¿cuál es la modulación? Si al mismo tiempo digo, existe un derecho de los empresarios a poner colegios de orientación diferente a la de la educación pública y pongo ciertas condiciones. Por ejemplo, si tengo un colegio que enseña inglés y el chico dice, yo no hablo ni me interesa inglés, pero quiero estudiar igual. Que parece que hay algún espacio en el que le permito al empresario privado alguna condición, alguna modulación. Pero esta libertad no es infinita. Un caso clásico de colegios religiosos es la expulsión de alumnas embarazadas. Así que el colegio privado dice, bueno, usted está embarazada, esto afecta a la moral del colegio, fuera. Esto forma parte del ámbito de libertades del dueño del colegio o no. Bueno, dice, en este caso se ha dicho que existen límites que se parecen al límite del ius variandi o el derecho de despido o a la facultad de despido del empleador. El empleador no me puede despedir por cualquier cosa, si me despide por cualquier cosa es un despido arbitrario. En este caso lo mismo. Lo que han dicho, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana en esta materia es el empresario que recibe a un alumno tiene al menos el derecho de no interferir en ese derecho a la educación. Y expulsar a una persona porque está embarazada, es gracioso una sentencia de la Corte diciendo, este es un colegio católico que está expulsando a una niña. En realidad el catolicismo es fanático de los nacimientos, así que en realidad debería premiarla a la alumna por estar embarazada. Así que esto es contradictorio aún con su propia filosofía educativa. Así que acepta una tutela, un recurso de protección y decide imponerle al privado la suspensión de la expulsión y que acepte al alumno hasta el fin del ciclo lectivo y en ese caso pero que no interfiera en el goce del derecho a la educación, que no interrumpa el goce del derecho a la educación porque eso tiene un efecto negativo sobre el alumno. Bueno, este es un... Sí. Esto es otro tema interesante, que es, digamos, esto es un tema enormemente discutido en algunos países del mundo. Por ejemplo, en Europa, algunos países están, bajo la excusa de la laicidad, están prohibiendo que niñas musulmanas vayan al colegio con velo o chador. Bueno, ¿hasta dónde el Estado podría regular? Esto es parte de mi derecho a la intimidad, mi derecho a elegir libremente cómo me he visto, ¿no? O me parece que en el caso de la prohibición de acceso al colegio con vestimenta indígena, esto afecta a un derecho cultural, digamos. Es discriminación en términos de afectación de un derecho cultural. Yo diría, esto debería estar regulado y el privado debería estar prohibido de hacer distinciones sobre esta base. Digamos. El que yo vaya o no con vestimenta indígena no tiene ninguna relación con mi rendimiento escolar, etcétera, etcétera. Así que claramente es un caso de discriminación. El compañero decía seguridad social. A ver, ¿dónde tenemos temas de seguridad social en los que haya relaciones entre privados? Por ejemplo, cuando ciertos empleadores no afilian a sus trabajadores. Muy bien. O les descuentan el... Este es el ejemplo anterior, digamos. Es otra de las obligaciones del empleador, es la de afiliar a los empleados y cotizar por los y descontar, digamos, poner su parte y descontar la cotización de la seguridad social para el empleado. Así que es otra de las regulaciones vinculadas con el empleo. Pero yo cuando dijo de seguridad social me vino a la cabeza la idea de que en varios países de América Latina hubo una privatización de la seguridad social y entonces hay
administradoras de fondos de pensión que son las que ejecutan. Así que esto pasó en Chile, fue el primer país, y hay algunos otros países de la región que hicieron esto. Perú, etc. Argentina se fue hacia ahí, después se fue hacia atrás. Así que, a diferencia de Ecuador, parte del sistema de seguridad social es ejecutado por una afiliada a un banco que lo que hace es retener las contribuciones. Se supone que mejorar su rendimiento poniendo la plata en la bolsa, etcétera, etcétera, y después darme la plata cuando me jubilo. Y en esto también, este es la AFP o AFJP, se llama Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que tiene una relación conmigo, que soy el trabajador que cotizó toda mi vida. Bueno, el Estado tiene la versión de regular la conducta de para que el tipo no se lleve la plata a las Bahamas o a las Islas Seychelles, se la patine en el casino, para que rinda cuentas al respecto de qué está haciendo con esa plata, para que no use la plata en inversiones de riesgo que liquiden esto, para que rinda cuentas en términos de cómo mantiene la solvencia de esa plata y para que cumpla en el caso de cumplimiento de las condiciones para la jubilación. Así que regulación, inspección y sanción en el caso de incumplimiento de violación. Sí. No sé si haciendo una interpretación extensiva se podría inclusive catalogar como derecho económico, social y cultural el acceso a las instituciones del sistema financiero. Porque, por ejemplo, algo que aquí es muy recurrente es que los bancos piden requisitos adicionales a las personas que se encuentran en situación de movilidad para obtener un crédito, bueno, a ver, una tarjeta de crédito. Yo en lugar de inventar derechos fundamentales, no, la cuestión es qué derecho fundamental existente sería aplicable también a la operación de entidades financieras. Que en este caso, si alguien exige requisitos de imposible adicionales a un colectivo determinado, ¿qué problema dirían que hay ahí? Discriminación. Así que si lo digo, usted mayor de 70 años no puede acceder a una cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Usted, personas con discapacidad, presenta demasiado riesgo, no lo afilia. Bueno, la cuestión es cómo se aplica el principio de no discriminación a la actividad de los privados cuando la actividad de los privados está ofrecida como servicio o bien de forma indiscriminada o universal. Así que esto sería un caso de discriminación indebida en el acceso a un servicio determinado por el establecimiento de requisitos o condiciones que son irrazonables y que no tienen justificación. Bueno, ¿se ha entendido este nivel? Digamos, hicimos ejemplos de derecho laboral, vivienda, educación privada, seguridad social, se podrían hacer de otros. Servicio de salud privado sería lo mismo, etc. Así que vamos a ver algunos ejemplos al respecto de esto. ¿Y servicios de seguridad privada? Seguridad social. Digamos, de nuevo, yo no diría... El principio es el mismo en relación con otro derecho, pero no con derecho social. Los servicios de seguridad privada no satisfacen un derecho social. Lo que nos interesa acá son aquellos privados que de manera directa o indirecta satisfacen derechos sociales, salud, vivienda, educación, trabajo. En el servicio de seguridad privada... Estoy hablando no de seguridad, no de seguros. Seguros privados. Bueno, en la medida en que el Estado haya decidido que esos seguros privados cubran alguno de estos derechos, por supuesto que sí. Así que eso vamos a verlo después, pero... Si el Estado tiene un régimen de aseguramiento privado en materia de salud, así que me dice, usted puede elegir entre el seguro de salud público y un seguro privado en materia de salud, bueno, la misma regulación se aplica al seguro privado. Así que el Estado tiene la obligación de regular para que no me diga, ay, me enfermé, me rompí la pata, no le cubro. ¿Por qué no le cubre? Porque... No, para impedir que el que está en una situación de posible abuso, abuse del que está en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor debilidad. Así que, primera dimensión, el Estado no debe interferir en el ejercicio del derecho. Segundo, el Estado, cuando el que interfiere es un tercero, tiene la obligación de regular, inspeccionar, vigilar y tercero, sancionar o establecer sistema de sanción en el caso de incumplimiento de las obligaciones que estableció la regulación. Por último, digamos, y este es el aspecto prestacional del que hablaba la compañera antes, además de estos dos niveles, los derechos sociales parecen tener... Algunos derechos sociales parecen tener claramente un aspecto prestacional que está vinculado con el garantizar el acceso, particularmente a las personas que no tienen posibilidad de pagarse el acceso a un bien o servicio, ese acceso. Así que estas obligaciones tienen traducciones distintas, a veces se dicen obligaciones de satisfacción, a veces obligaciones de cumplimiento, hay traducciones distintas para el mismo término. Nosotros le decimos obligaciones de garantía. Y en este caso lo que pasa es que yo soy titular de un derecho, pero por razones centralmente ajenas a mi voluntad, y una importante es la falta de recursos, no gozo del derecho en un momento determinado. Y el papel del Estado en este caso es el de
asegurar mi acceso a ese derecho. Esto se puede hacer por vías distintas, dependiendo del tipo de derecho, pero, dice el comité, estas obligaciones pueden dividirse en obligaciones de facilitar el acceso. Por ejemplo, en materia de vivienda, las personas pobres en la mayoría de nuestros países lo que hacen cuando no pueden comprar un terreno es ocupar terrenos que están vacíos. Así que el problema de facilitar significa en esos casos, uno, respetar la forma en que estas poblaciones están satisfaciendo el derecho a la vivienda, y segundo, facilitar, por ejemplo, a través de la regulación, a través de la titulación o a través de la regulación de la situación irregular. Otra forma de facilitar es el acceso a materiales o el subsidio para el acceso a materiales para mejorar la condición de una vivienda construida irregularmente que no cumple con ciertas condiciones mínimas de habitabilidad. Así que, segundo, en algunos casos el Estado tiene la obligación de proveer, un ejemplo clásico de esto es la obligación del Estado de proveer educación primaria gratuita y obligatoria. Así que en algunos casos la forma de satisfacer un derecho se cumple cuando el Estado provee un servicio directamente. Educación es uno, salud es otro. En estos casos, la persona que no puede pagarse el colegio privado, que no puede pagarse el hospital privado, no satisface su derecho a la educación o a la salud, y el Estado tiene la obligación de poner a disposición de ese colectivo el acceso a ese servicio. Y, por último, dice el comité, el Estado tiene la obligación de promover esa satisfacción, aumentando las capacidades de los titulares de derecho para satisfacer su derecho por sus propios medios. Así que, ejemplos de esto para derechos distintos. Dijimos, en vivienda, son pocos los casos en los que el Estado provea directamente. En muchos casos lo que el Estado hace, digamos, hay estados que han hecho una inversión importante en vivienda social, pero generalmente el Estado no provee gratuitamente vivienda social, sino que establece formas que facilitan el acceso a esa vivienda social. Así que no hay una lista, el Estado no construye a ciegas y dice voy a repartir casas, sino lo que dice es voy a facilitar la forma de ahorro de la gente y permitirle acceder a estas viviendas sociales a partir de ciertos compromisos. Por ejemplo, que paguen menos de lo que pagarían en el sector privado, que accedan a un crédito hipotecario blando, etc. En cuanto a proveer, les dije, hay algunos casos claros, que son los casos en los que el Estado presta un servicio público, el servicio educativo es uno importante, los servicios de salud son otros servicios importantes. Un ejemplo más o menos contemporáneo respecto a esto es el del derecho al agua. Como estos servicios son monopólica, cuasi monopólica. Así que el derecho al agua implica en alguna medida la obligación de proveer acceso a ese servicio, y esto significa o prestación directa por el Estado o regulación del privado que cumple con ese servicio. Y en cuanto a promover, dijimos, la idea en estos derechos, la idea progresiva de estos derechos es aumentar la capacidad de los titulares de derecho de ejercer los derechos. Así que el Estado a través de formas distintas puede mejorar esa vinculación del titular del derecho con el derecho. Los ejemplos de regulación de ayuda a la autosatisfacción del derecho a la vivienda son buenos ejemplos. Los temas que están vinculados con la sostenibilidad alimentaria, por ejemplo, de la ayuda al pequeño propietario, al pequeño agricultor para que mejore su calidad de provisión de granos o semillas, etcétera, serían otros ejemplos de estas obligaciones. Así que, conclusión de esto es, los derechos sociales no se limitan a un solo tipo de obligaciones, sino que en situaciones distintas el Estado tiene obligaciones diferentes. Y esto hace que esta idea de ligar los derechos sociales solo con el aspecto prestacional sea una idea reduccionista, porque hay casos, y muchos de los casos que nos dieron como ejemplos, son casos que más bien tienen que ver con esto, con el hecho que el privado abusa, el empresario o el prestador privado abusa del privado que está en una situación de mayor debilidad. Y en ese caso el Estado no tiene que proveer un servicio, lo que tiene que hacer es regular la conducta del privado, inspeccionar que el privado cumpla con esas obligaciones o sancionar al privado cuando el privado incumple con esa obligación. Entonces, esto da un panorama un poco más rico al respecto de la variedad de aspectos que se incluyen bajo la idea de derechos sociales. No hay una sola obligación que es la de darme algo. Generalmente a los derechos sociales se ha ridiculizado un poco bajo la idea de que si uno pone el derecho a la salud, esto significa acceso ilimitado a cualquier servicio que se me ocurra. Si uno pone en la Constitución el derecho a la vivienda, esto significa que el Estado me regale una casa. Bueno, esto presenta el cuadro de manera un poco más realista. Las obligaciones de respetar no son costosas, no están vinculadas con el máximo de los recursos disponibles, porque el Estado cumple con esa obligación
no haciendo, no interfiriendo. Las obligaciones de protección tienen algún costo, el Estado, hay que pagarle a los legisladores para que regulen, hay que pagarle a los inspectores, pero esto es distinto a prestar un servicio. Así que regular, establecer sistemas de castigo y establecer sistemas de inspectorado, bueno, es distinto en términos de cuál es el monto, el cúmulo de las obligaciones positivas del Estado, que la de prestar un servicio como la educación o la salud. Y este costado de obligaciones de satisfacción o garantía de cumplimiento son el costado más caro, entonces cuando el Estado tiene que generalmente usar recursos para proveer un servicio a la comunidad, para proveer un servicio al que la gente acceda. ¿Se entiende esto? Bueno, esto da, digamos, abre el abanico de tipos de casos posibles, porque no todos los casos están vinculados con si el Estado no me presta un servicio. Hay casos que pueden involucrar actores privados y la conducta del Estado en ese caso, o la interferencia directa del Estado en el goce de un derecho. El Estado no puede desplazar a la gente como se le ocurra. Hay una serie de obligaciones que implican la necesidad de realojamiento en condiciones similares, la obligación de resarcir, obligaciones procesales, por ejemplo, la notificación previa, la posibilidad de impugnar esa medida, impugnar la legalidad de esa medida, la conducción del desalojo en condiciones de dignidad para las personas, etcétera, etcétera. Así que ninguno de estos derechos es incondicionado. Hay pocos derechos humanos que no tengan algún espacio para limitaciones o restricciones. Así que esto mismo pasa con los derechos sociales. Generalmente este no es un argumento con los derechos sociales porque los derechos sociales están condicionados por los grados de desarrollo del Estado, así que desde de partida uno dice que por lo menos en este aspecto hay un cierto condicionamiento. Pero bueno, el punto que planteas es interesante porque por lo menos pone en el centro de la cuestión la cuestión de la escasez de recursos y la necesidad de priorizar entre recursos. Digamos, en materia de derechos sociales hay demandas legítimas e ilimitadas, todo el mundo tiene demanda de algo, de que mejore su calidad de vida, pero recursos limitados. Y una de las cuestiones importantes en esta materia es qué criterios uso para evaluar si el Estado ha priorizado de manera correcta o ha priorizado de manera ilegítima, ha priorizado el que no debía priorizar en contra del que está particularmente en una situación de mayor vulnerabilidad y marginalidad. Así que este me parece un principio cardinal en materia de derechos sociales, que es los derechos sociales, como decían los compañeros antes, esta idea de igualdad material, tienen como sentido la protección de aquellos que no han logrado un nivel de vida decente y estos deberían ser los privilegiados en materia de priorización en materia de derechos sociales. Y esto no significa que la gente de clase media no tenga derechos sociales, pero en general la gente de clase media satisface sus derechos sociales a través de su poder de mercado, de su capacidad de compra. Tras que el uso de recursos públicos debería estar principalmente destinada a satisfacer las soluciones a las personas que debido a su situación precaria no pueden acceder por lo menos a estos niveles básicos en materia de salud, vivienda, educación, alimentación, etc. Así que esta es una consideración que yo tendría en cuenta cuando consideran casos, que es, bueno, ¿quién es el que me viene a reclamar? ¿Es una persona rica que lo que quiere es cargarle al seguro social una operación cara o es una persona que está en una situación en que no podría satisfacer ese derecho de ningún otro modo? Así que requiere necesariamente una prestación estatal. Dos cosas. Una, vamos a ir a esto ahora mismo, ¿qué significa regresividad? Lo otro es, en algunos casos de los que presentaron, de los que nos mandaron como casos para trabajar, surge este tema de la priorización. Digamos. Hay recursos limitados en materia de salud y hay algunas enfermedades que son raras y caras. ¿Qué hacemos con esto? Así que vamos a discutir esta cuestión, que es cómo evalúa uno la racionalidad de las decisiones estatales en la asignación de recursos cuando uno se encuentra con estos casos trágicos. Hay poca gente que tiene, digamos, la forma en que planifica el Estado la prestación de servicios sanitarios es a partir de la epidemiología, es decir, de la consideración de cuáles son las enfermedades que afectan más a la población. Pero sucede en estos casos que hay gente pobre que tiene una enfermedad muy rara, que tiene un tratamiento muy alto y que no es cubierta. ¿Cómo enfrentar esos casos? Este es uno de los casos que presentaron, así que vamos a discutir eso más adelante, pero guardémoslo para discutirlo más adelante. En todo caso, lo que adelanto es el Estado algo tiene que hacer al respecto, aunque la obligación no sea inmediata, aunque no sea una obligación de cubrir inmediatamente. Pero si el Estado no me dice, no me muestra ni que hizo nada al respecto de este grupo, el Estado no es una medida regresiva, sino es la falta de adopción de una medida apropiada. Bueno, este esquema por lo menos ofrece un mayor abanico de matices al respecto de qué obligaciones se desprenden de
reconocer derechos sociales para el Estado. Una tercera clasificación que es útil también para entender cuál es el alcance de esta noción de progresividad. Lo que dice el comité también en una observación general es, aunque este término de progresividad califica particularmente la plena realización del derecho, no todas las obligaciones que se deben de derechos sociales son progresivas, están calificadas por la progresividad. Así que el comité dice esto: algunas obligaciones son progresivas, o, para decirlo con mayor propiedad, lo que es progresivo es la plena realización del derecho, pero algunas obligaciones son de carácter inmediato. Las obligaciones progresivas están relacionadas con esta noción de gradualidad. El Estado puede paso a paso ir cumpliendo con el derecho y tiene que mostrarme cómo lo está haciendo, pero hay algunas obligaciones que no son progresivas, que él puede exigirle inmediatamente al Estado. Así que vamos a ver cuáles son estas obligaciones para el comité. La primera es, lo que es progresivo es la plena realización del derecho, pero el Estado tiene una obligación inmediata de adoptar medidas, así que la adopción de medidas no está librada a la progresividad. El Estado no puede decir, bueno, no tengo recursos, voy a tomar medidas cuando se me ocurra, cuando junte la plata, sino adopción de medidas. Esto es inmediato, así que el Estado tiene que mostrarme que está, dice el comité, dando pasos concretos, deliberados y orientados a la satisfacción de los derechos. Si el Estado no hace esto, está incumpliendo con esta obligación que es inmediata de adoptar medidas. Y el comité además afinó más esta idea de adopción de medidas. ¿Qué significa adopción de medidas? Y el comité dice, la primera parte de la adopción de medidas es la obligación del mapeo de datos, de información. El Estado tiene la obligación de obtener información al respecto de quién está gozando del derecho, quién no está gozando del derecho, quién está excluido, quién está sobreprotegido. Así que esta idea de obtención de datos es clave para priorizar a aquellos que están en situación de necesidad y no priorizar y no asignar los recursos a los que no necesitan esos recursos. Así que algunos ejercicios que vamos a hacer mañana vinculados con el uso de indicadores pueden, o el ejercicio del que ya habló Guillermo, que es el del Atlas de la desigualdad en Ecuador, que vamos a usar por un ejercicio, pueden ser buenos índices al respecto de esta idea. Pero el Estado, en materia de salud, vivienda, educación, tiene la obligación de ver qué chicos no entran al colegio y quiénes abandonan el colegio antes de lo que deberían hacer, quiénes no están cubiertos por seguro de salud, quiénes están en situación de calle o están en situación de vivienda precaria, quiénes no gozan, qué personas padecen hambre, quiénes están desnutridos, quiénes están sobrenutridos. Así que esta primera paso de las medidas es importante porque sin información al respecto de quién goza del derecho y quién no goza, el Estado actúa a ciegas y probablemente destine los recursos al que no los necesite. Segundo, el Estado tiene, dijimos antes, la obligación de adoptar varias medidas apropiadas, entre ellas medidas legislativas. Así que lo que dice el comité es los Estados tienen la obligación de adoptar o bien un plan o bien una ley marco, estas son opciones del Estado, que regule los derechos económicos, sociales y culturales. Así que el Estado tiene que mostrar en un plan que incluya objetivos claros, un cronograma que me diga qué objetivos se planteó y en cuánto los quiere cumplir. Estos son indicios de cómo va a cumplir con la progresividad. Tiene que, en ese plan, esto lo vamos a ver mañana, designar claramente las autoridades competentes para el cumplimiento de esa obligación, decirme qué recursos va a destinar para el cumplimiento de esa obligación y marcar la hoja de ruta para el cumplimiento de esas obligaciones. Así que la falta de un plan, la falta de medidas del Estado para el cumplimiento progresivo implica una violación de la obligación inmediata de adoptar medidas. Tercero, además de un plan, de un papel muy bonito, el Estado tiene que destinar recursos para cumplir con ese plan. Así que vamos a ver mañana también que una dimensión importante en materia de derechos sociales es el presupuesto, la existencia de recursos presupuestarios que estén destinados a satisfacer esos derechos. Yo tengo un plan de desarrollo muy bonito, pero el plan no tiene asignados recursos. Bueno, el plan es una hoja de papel mojado y difícilmente cumpla con ese mandato estatal de satisfacer los derechos. El comité le agrega otra idea, que es que además de destinar recursos de carácter material, económico, humano, tiene que establecer recursos de queja
en caso de violación. Así que la existencia de garantías de justiciabilidad o exigibilidad por vía de recursos es una medida más incluida dentro de este paquete de medidas consideradas medidas adecuadas o medidas apropiadas por parte del Estado. Así que tenemos ya más pautas al respecto de qué quiere decir adoptar medidas adecuadas. El Estado tiene que obtener datos, mapear la situación. Segundo, tiene que producir un plan, una hoja de ruta, tiene que obligarse a hacer determinadas cosas y ese plan tiene que contener algunas cosas. Eso vamos a dedicar una sesión mañana a esta cuestión. Destinar recursos y establecer formas en las que los titulares de derechos puedan quejarse en caso de incumplimiento de alguna de esas obligaciones. Este es el mínimo que dice el comité debería cumplir un Estado cuando adopta medidas destinadas a la plena realización de un derecho. ¿Está más o menos claro esto? Sí. Solo quería hacer un comentario, resaltar aquí que esto que tú mencionas a veces es información que es súper difícil obtener del Estado. Entonces, bueno, hay todos los temas de transparencia, acceso a la información. Pero mencionar que la Defensoría del Pueblo es además receptora de esta información de acuerdo a nuestra ley de transparencia, recibe los planes, los programas, los presupuestos de las instituciones, entonces ahí se podría, o sea, están en una posición privilegiada por recibir esta información, que normalmente no es tan fácil ni tan accesible. Bueno, digamos, esto es un debate que va a salir mañana cuando discutamos cuál puede ser la función de monitoreo del cumplimiento progresivo de derechos sociales de las Defensorías del Pueblo. Y me parece que este es un dato fundamental, que es que las defensorías, por mandato legal, tienen algunas facultades que el ciudadano de a pie normalmente no tiene. Así que hay que usar esa facultad del mejor modo posible, requiriendo al Estado la información que el Estado está obligado a producir y que, sin embargo, por razones varias, por razones de falta de transparencia, etcétera, etcétera, no pone a disposición. Así que esta es una ventaja relativa. ¿Sí? Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes.